Buenas noches, bienvenida, bienvenido una semana más a este podcast España Underground, que llega a su sexto episodio. Hoy la protagonista es Elena, la líder, cantante, guitarrista de Jauners, una banda que desde que irrumpió en el panorama nacional hemos seguido la pista y ha sido una entrevista, una conversación muy esclarecedora, ¿no? A veces pensamos como que las generaciones más jóvenes tienen ideas un poco equivocadas de los que son las cosas y demás. Nada que ver con Elena. Una mujer con las ideas claras, que sabe de dónde viene, sabe a dónde va. Entiendo que en sus momentos más solitarios tendrá dudas como todos, pero que a la hora de expresarse y a la hora de comunicarse irradia tranquilidad, irradia alegría e irradia determinación, a pesar de su corta edad. Tiene 30 años. Y de hecho es la artista más joven que hemos entrevistado de momento en España Underground. De toda la conversación me quedo con un dato que me da cierta envidia, y es el apoyo que ha recibido y sigue recibiendo Elena por parte de sus padres a su pasión, que es la música. Lamentablemente no todos hemos tenido esa suerte y muchas veces cuando escucho historias como la de Elena y escucho pues la dedicación que ha recibido por parte de sus padres para que profundizase en su pasión por la música, siento un poco un pellizco en el corazón y me pregunto qué hubiera sido de mí si me hubiera pasado lo mismo, ¿no? Tema personal esa parte, creo que Jauners es uno de esos grupos que mantienen viva la llama o el espíritu del punk, sobre todo el concepto que hay detrás del punk, de hacer las cosas, de hacerlas tú mismo, de no mirar atrás, de, como he dicho antes, de la determinación. Y eso es lo que, en realidad, lo que más me engancha de la banda. También me parece curioso cómo estas artistas y estos artistas más jóvenes ya han nacido con internet o bueno, se han desarrollado y han crecido con internet, y entonces su realidad es totalmente distinta a otras realidades, a la realidad de Julio Ruiz, por ejemplo, del episodio anterior. Mientras hablo, y hablo un poco bajito porque en la habitación de al lado están Aurora y Matilda durmiendo, mientras grabo esto se está desarrollando la edición de 2023 del Festival de Primavera Sound en Barcelona, donde hay, como siempre, un montón de bandas que me encantan: Unwound, Karate, Bad Religion, que no porque les haya visto muchas veces no han dejado de llamarme la atención, lógicamente. Una banda además que ha sabido mantener un perfil interesante, a pesar de llevar 17 discos ya, y cuyos directos nunca fallan. Hoy, por cierto, investigando un poco en la actualidad del grupo, he descubierto que Greg Graffin, el cantante de Bad Religion, ha sacado un libro que se llama Punk Paradox, que básicamente es un poco la autobiografía de Greg Graffin siendo cantante de Bad Religion, ¿no? Porque él tiene otro perfil de... Bueno, es doctor en... no sé si es biología o... Bueno, es un profesor de universidad laureado y conocido dentro de ese entorno profesional, que de hecho tiene un libro increíble
que tengo aquí, que siempre me olvido el nombre, no sé qué, No God in a World of Bad Religion o algo así, que hablan mucho más de su lado científico. Eso, Punk Paradox, que me he apuntado para comprarlo en cuanto pueda. Y otra cosa, hablando de conciertos, o al hilo de la celebración del Primavera Sound, hace un par de días o 3 me metí sin que me invitaran a una conversación en Twitter con Santi Campos y más gente sobre lo que, bueno, Santi Campos venía a decir básicamente que le molestaba que la gente cantara a gritos, o que cantara a gritos en los conciertos las canciones del artista que está tocando, porque él había pagado para escuchar al artista y no a los demás. Sin querer menospreciar ese sentimiento, en realidad me dio para una reflexión, y así lo puse. Joder, que creo que la gente que vamos cumpliendo años, en el fondo, y que hemos crecido en entornos y que hemos defendido la participación del público, un poco la comunión colectiva. Para mí un concierto es un acto colectivo, no es un acto íntimo entre un artista y tú. Es decir, los conciertos solo podrían ser íntimos si estuvieras tú solo de público. Pero los conciertos son una actividad colectiva. Es verdad que hay conciertos en los que hay gente molestando, pero para mí nunca va a molestar a alguien que exprese su alegría o que exprese su sentimiento de estar viendo a un artista que le gusta, pues bailando o cantando, incluso si es cantando mal y cantando alto, incluso cantando influenciado por, o como dicen como se dice en inglés, under the influence, ya sea del alcohol o las drogas. Joder, de todas las cosas que pueden pasar en un concierto, esa no puede ser la peor. Y sobre todo no creo que nos tengamos que poner tan sibaritas como ocurre en otros contextos de música, ¿no? En la música clásica, que no puedes ni toser. O sea, el rock, el punk, la música popular, el ADN de toda esta música es la celebración colectiva. Y además de la celebración colectiva, es un poco la reafirmación de que no tiene que haber reglas. De modo que si no te gusta que te molesten, quizás no tienes que ir a los conciertos. Porque en cuanto estás en una habitación con más gente de la que conoces, aumentan las posibilidades de que te molesten. Y además no puedes esgrimir eso como queja. O sea, te puedes quejar, por supuesto, siempre hay derecho a la queja. Pero pagar una entrada de un concierto no te da el derecho de disfrutarlo como tú quieres. Te da el derecho de asistir a ese concierto, de entrar por esa puerta que separa a los que han pagado de los que no han pagado, y estar en la misma habitación o recinto o no sé, o explanada con otra gente que ha pagado lo mismo que tú, o más o menos lo mismo que tú, por ver al mismo artista. Entonces, realmente me chirría que estemos un poco como haciéndonos viejos de esa manera, ¿no? Quiero decir, yo que no soy ejemplo de nada y que puedo entender que haya
momentos en los que gente molesta, y hay gente que a mí me ha molestado, yo siempre le he dado una oportunidad al diálogo. No siempre. Hace muchos, muchos años yo pensaba de otra manera, sobre todo desde el escenario, y estaba en un error de que la gente tenía que guardar silencio mientras yo tocara. Y eso es probablemente la peor demostración de, de egocentrismo, de no saber estar, de no saber a lo que te estás dedicando. Pero la gente no está ahí para guardarte respeto a ti como artista. De hecho, yo estaba teloneando a Magnolia Electric Company y ni tan siquiera habían pagado por verme a mí. Pero yo aprendí de eso. Y a raíz de reflexionar sobre eso y reflexionar también sobre cuál es el papel del público, joder, hay una diferencia entre la gente que va a los conciertos a hablar en la barra y a gritar y estar de espaldas a lo que está ocurriendo y a reírse, que la gente que está expresando como puede o como quiere la alegría de estar ahí. Entonces, no sé, yo es que creo que, o sea, para mí es tan evidente que creo que no cabe, o sea, no cabe el debate. Si ves que no eres capaz de superar ese tipo de situaciones y tampoco eres capaz de establecer un diálogo con esa gente y decir, oye, tío, joder, sé que no estás haciendo esto para molestar a la gente, joder, pero si podías hacerlo un poco más bajo o podrías bailar menos sin golpearme o no sé, creo que ese tipo de expresiones y sobre todo dejan ver como que nos hemos olvidado de lo que es un concierto. Perdón. Nos hemos olvidado de que estamos ahí para disfrutar junto a otra gente de lo que sea que quiera darnos ese artista o esa artista esa noche. Y bueno, me da un poco de pena porque en el fondo no es más que una señal de que nos estamos haciendo viejos, cada uno con sus movidas, y la vejez es un poco mierda, como decía Morrissey, que me jode citarle porque no es santo de mi devoción, pero el pasado es un sitio extraño y nosotros vamos hacia él. De modo que, no sé, creo que sí que hay, o sea, creo que estas manifestaciones así, además como malrolleras y demás en Twitter, uno decía, bueno, es que vengo aquí a Twitter a quejarme. Es como si, sí, claro, vamos, como si no te quejas. Quiero decir que es que a mí me parece bien. Pero creo que nos aleja un poco de lo que era todo esto. Dicho lo cual, os dejo ya con mi conversación con Elena de Jauners y nos vemos la semana que viene. Chao. Bueno, ya estamos. Genial. Lo primero, mil gracias No, hombre, no hay de por... qué, gracias a ti. Creo que nunca hemos hablado tú y yo. Pues no sé si a lo mejor para algo del primavera, pero no lo tengo claro. Igual sí, pero desde luego no tuvo que ser hace mucho tiempo porque no tengo recuerdo de haber hablado contigo, a pesar de que yo te he visto en directo al menos 2 veces. Cuando estabas todavía con La Castaña, Ujú. sí, y de hecho con este disco no te he visto porque lo sacaste cuando yo ya no estaba en España, yo te hablo desde Hamburgo, Ah, vale. que aquí habéis tocado, ¿no? ¿O ibais a tocar? Yo he tocado en Hamburgo 2 veces, de hecho, sí, Sí, sí. sí, sí. La verdad Eh, es que por Alemania hemos tocado, bueno, sí, en 2 ocasiones. Ujú, sí. Sí, en Hamburgo ha tocado bastante gente, o sea, habéis tocado vosotros, Belaco, Vetusta Morla, hay gente, bueno, ahora tocan los grupos así como más
políticos, tipo La Ujú, Pegatina, Escape y demás, tiene un montón de fans en Hamburgo, alemanes. ujú. No españoles viviendo en Hamburgo, sino fans alemanes de los Fíjate. españoles. Sí, sí. No sé si Monse te ha contado más o menos o si has leído lo que os mandé Sí, sí, de qué sí, es lo que trato, de qué es lo que trato de un poco de documentar con este podcast, que no son entrevistas de promoción, no son entrevistas como de lo último que está pasando en Jauners o en tu vida o, creativa, ujú, sino que trato un poco de ir todo lo atrás posible para saber qué es lo que, o qué eventos o qué situaciones o qué influencias hicieron que tú seas la artista que eres ahora, ¿no? ujú. Y porque, vamos, eh, todavía no me ha ocurrido que no haya sido así, pero entiendo que todo el mundo que sacáis, bueno, sacamos, me incluyo, discos, hemos sido fans y seguimos siendo fans Claro, de claro, la claro. música antes que ponerte a cantar o a tocar y demás. Entonces, ¿cuál fue tu primer o cuál es tu primer recuerdo musical que te viene a la cabeza? Pues si me remonto a cuando yo era súper pequeña, pero te hablo de a lo mejor tener 6 años, mis recuerdos musicales, sobre todo en lo que se refiere al rock y no como más al mainstream, que parece que eso ya como que viene implícito en la vida de todo el mundo, es el primer disco de Dover, que se lo regalaron a mi hermano por Reyes, que mi hermano es mayor que yo, y luego también que mi padre siempre ha sido muy fan de los Beatles y como que los ponía en casa. Entonces era un poco como esos dos inputs con los que yo siempre como que me nutría un poco en casa, ¿sabes? Que parecen como dos cosas súper concretas que a Ujú, día de hoy tampoco es que bueno, Dover me gusta mucho, me parece uno de los grupos de referencia que salieron de España, pero los Beatles, sin embargo, tampoco es que sea algo que me identifique, ni que me encante, ni nada, ¿sabes? Pero bueno, esas fueron las dos cosas así como más desde el origen, pero luego yo ya, una vez ya tuve como capacidad de decisión, acceso a Internet, como todo eso, pues fui ya investigando otros géneros que ya fueron los que me hicieron interesarme por pedir que me comprasen una guitarra, por empezar a tomar clases de guitarra, pues todo eso. ujú. Porque te puedo preguntar en qué año naciste. En el 93. Vale. O sea, en el 93 y el primer disco de Over es el Sister o el Devil Came to Me, porque aquí hay un tema. Bueno, igual lo he dicho mal, pero yo me refería al Devil Came to Me. Vale, el segundo. Vale, pues el segundo, fíjate. Porque aunque parezca preparado, la casualidad da que es que yo vivía en el barrio donde se formaron Dover y eran Anda. como, entonces claro, su éxito para nosotros que no teníamos ninguna referencia, para chavales de 14 15 años, fue una cosa inédita. Ujú. Imagínate que acostumbrados a, pues eso, a ver a Kurt Cobain en las revistas o tal, de repente aparecían las chicas que iban a tu instituto. Sí, sí. Fue un flipe. Entonces, claramente entiendo que tus anclajes con la música o tus primeros anclajes son tu hermano y tu padre. Sí, sí, sí. Un poco. Bueno, más bien yo creo que mi padre, porque a mi hermano como que le regalaron ese disco de rebote un poco, pero sí, sí. Correcto, sí, sí. Ujú. Y todavía sigue, no quiero hacer preguntas indiscretas, pero ¿tienes buena relación con tu padre? Sí, sí, perfecta, sí, sí. Y sigue siendo también fan de la música. Es fan de la música y me atrevería a decir que es mi mayor fan. En cuanto puede, mis padres viven en Salamanca, en cuanto pueden, ellos se escapan a verme tocar a donde sea, o sea, sí, sí. Qué guay, qué Ujú. guay. ¿Dónde vives tú ahora? ¿En Madrid? En Madrid, sí, sí. Ok. ¿Y creciste en? En Salamanca. Ajá. Yo conozco gente de Salamanca, o sea, conozco en concreto un artista y un grupo de Salamanca, Onion, no sé si te suenan. No los Eh, conozco. pues la cantante es Ainara Legardón, no sé si te suena Ah, Ainara. sí, sí, Ainara, sí, sí, sí. Ainara es de Salamanca. Vale. Y Onion fueron, pues era su grupo antes de que ella empezara a hacer discos en solitario. Yo conocí a Onion a raíz de conocer a Ainara. Y recuerdo una gira que hicimos ella y yo en el año
agárrate a la silla porque tú debías tener 10 11 años, pues 2000, sí, era 2003, yo creo. En 2003 por Bélgica y Holanda Anda. y pasamos, pues lógicamente, muchos ratos hablando y demás. Y ella me decía claro, que Salamanca es un sitio muy curioso para la música porque de repente hay mucha gente joven y Ujú. hay muchos universitarios y como muchos bares y demás, pero no hay tantos grupos locales de Salamanca. ¿Tú empezaste a tocar en Salamanca? ¿Ya tenías grupo en Salamanca? Claro, yo empecé con mi primer grupo en Salamanca. Lo que pasa es que es un contexto muy curioso el de Salamanca, porque a pesar de que hay muchísimos jóvenes por la universidad, también la escena musical es muy volátil, porque al final son jóvenes que están allí 4 años y se marchan. Entonces, el relevo de personas es constante. Entonces es complicado que se formen escenas y tal. Yo tuve la suerte que cuando empecé a hacer música con mi primera banda, que era un grupo que se llamaba Space, que bueno, lo creamos cuando yo estaba en primero de carrera, existía una escena en un local autogestionado, que ya no existe, pero que se llamaba 13 Monos, que bueno, giraba un poco en torno a la escena hardcore, a la escena un poco más punk, que luego, a medida que pasaron los años, se fue abriendo más a otros géneros más rock, menos como de nicho, ¿sabes? Como más generalistas a lo mejor. Entonces yo empecé tocando ahí, en ese local autogestionado que servía como local de ensayo, pero también programaba cada fin de semana grupos de toda España, grupos internacionales incluso. Eh, entonces tuve mucha suerte y justo cuando yo dejé de vivir en Salamanca, coincidió que dejó de funcionar por temas, bueno, ya sabes, temas más legales, más de licencia, más de que al final tuvieron que chapar el sitio. Pero sí, sí, ya te digo que Salamanca es como muy volátil, porque al final la gente se va yendo, viniendo, entonces es un cambio constante. Ujú. Bueno, eso tiene su parte, entiendo que eso tiene una parte negativa porque cuesta afianzar lo que tú dices, una escena, que al final los locales de allí sois unos pocos nada más, ¿no? Ujú. Y va entrando y saliendo gente, pero entiendo que también es un buen sitio para recibir cada 4 años nuevas influencias. Sí, sí, desde luego. Sí que es verdad que, por ejemplo, para que se formen grupos nuevos, no sé hasta qué punto los universitarios se animan a hacerlo, Ujú, porque no sé si sienten como que sea un sitio en el que se van a quedar y tal. Pero bueno, sí que es verdad que desde fuera, pues bueno, pues puedes conocer a grupos nuevos, pueden enseñarte cosas nuevas, sí, sí. ujú. ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste? Que recuerdes. Me acuerdo perfectamente que al primer concierto que fui fue al de Café Quijano, en Salamanca, que me llevaron mis padres. Em, Así que fíjate, sí, sí. Bueno, ¿y tienes algún recuerdo de ese concierto? No, no me acuerdo de nada. Luego recuerdo que me llevaron también al de Operación Triunfo, de la primera generación. O sea, nada que ver. Bueno, aquí cuando te llevan a los sitios, te llevan a los sitios. Tú eras pequeña y Claro, vas con claro. ellos. Quiero decir que yo es que, claro, por edad, eh, yo ya pasé esa fase como de avergonzarme un poco de las cosas, ¿no? Es como está todo ahí. Sí, sí. Lógicamente no, o sea, no consumo a café Quijano y ya cuando salieron yo ya tenía como mis gustos establecidos y ya Claro, tenía como claro. mi propio discurso. Pero claro, o sea, yo, por ejemplo, yo recuerdo en el instituto, bueno, es que, crecer en los 90, sobre todo si en tu instituto había cierta, existían esta clase de personas que parecen como atesorar toda la información necesaria. Claro, te estoy hablando de antes de Internet, porque Ujú. yo entiendo que tú eres de una generación que tú ya has crecido con Internet. Es decir, tus Sí, primeros discos, salvo los que estuvieran en tu casa, ya eran en streaming, ya los podías descubrir tú claro, claro. buscando en Internet. Ujú. Antes de eso, lógicamente, era otro paradigma y entonces había gente en el instituto que pues compraba a lo mejor un par de discos, 3 discos un fin de semana y esos discos durante la semana iban por todas las casas de toda la gente Ujú. haciéndonos copias del CD a la cassette
porque esto era incluso antes de sacar las grabadoras de CD. Y fue una época en la que muchas giras increíbles, tipo Faith No More Ujú, presentando el King for a Day, o Sepultura, o Therapy, o REM presentando el Monster, por ejemplo, ujú, pasaban por Madrid. Entonces, claro, eso, o sea, cuando tú ya conseguías tener un grupo de amigos a los que les dejaban y a ti te dejaban salir a conciertos, esto ya ujú, eran 16, 16 sí, 15, 16 años. Antes de eso, claro, íbamos a los conciertos que podíamos, o de las bandas de amigos por ahí en bares o en sitios donde nos dejaban tocar, o en las fiestas. Entonces, claro, las sí, fiestas sí. es un momento como muy, eh, como muy especial porque ibas a ver lo que había. Y yo he visto pues desde Celtas Cortos a Los Rodríguez, a Mocedades, Carlos Cano. Quiero decir que, bueno, ibas ahí y veías a gente tocar. Ujú, Y yo creo que eso separabas un poco el estilo, lógicamente. Pero yo, por ejemplo, yo me acuerdo que ostras, yo me reconocí a mí mismo, y esto es un ejercicio casi de madurez un poco temprana, en plan, hostia, igual los Rodríguez me gustan. ujú. Que era algo que yo no podía reconocer, que imagínate, nosotros nos cambiábamos cintas de Pestilence, Creator, Ya. Obituary, y claro, no entraba, no entraba ahí los Rodríguez, ¿no? Sí, sí. Pero la sensación de ver una banda en directo, joder, era una cosa muy poderosa. Sí, sí. Entonces, ¿y cuál fue? Me dijiste que en el 13 monos, Ujú. eso ya era cuando tú empezabas a decidir a los conciertos a los que querías ir, ¿no? Claro, bueno, yo te estoy hablando de esa época cuando yo ya tenía 19, 20 años, Ujú, ¿sabes? Entonces, yo sí que empecé a escuchar música mucho antes, claro. pues cuando estaba en el instituto, como tú dices. Lo que pasa es que la manera de descubrir música para mí, cuando empecé a tener y a forjar mis gustos, era muy diferente, porque yo a lo mejor me recomendaban un grupo o veía un grupo o un videoclip de un grupo en YouTube y me descargaba el disco en el Emule o ¿sabes? Era diferente. No digo que tuviese menos valor que la manera en la que vosotros lo hacíais, porque como que si al final te tienes que pasar el disco o el casete y tal, parece que es algo como con más valor físico, como más preciado, ¿no? Pero también era guay porque al final, pues con algunas amigas, con tal, pues íbamos forjando como unos gustos, como al final es el momento en el que forjas tu personalidad, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que al ser de Salamanca no tenías la posibilidad de ver a grupos internacionales, porque ahí no iba ni Dios. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que fui a dos conciertos cuando yo estaba haciendo la ESO, pues con uno me parece que tenía 15 años y en el otro igual tenía 16, que nos trajeron nuestros padres a Madrid, a una amiga y a mí del instituto, y fueron el concierto de Billy Talent y el concierto de Rise Against, que yo estaba como súper metida en esa onda, me parecía lo más de lo más. Y para mí eso era oro, que me trajeran a Madrid, que está a 2 horas y media en coche, que tenías que dormir aquí. Bueno, claro, eso era como un regalo poder venir, ¿sabes? Sí, sí. Pues igual en el de Rise Against estuvimos, Ah, un fíjate. sitio. Sí, sí. Yo también vengo de esa onda hardcore punk y Ujú. demás. O sea, de hecho, Billy Talent me parece demasiado popero. Claro, a mí me Eh, encantaba. claro, claro. O sea, veo por dónde vas. Quiero decir que yo me acuerdo de ir a ver a Blink 180, bueno, no, de ir a ver a Lagwagon, Ujú. y los teloneros eran Blink 182. Guau, qué guapo. Claro, pero es que a nosotros, o sea, no me podía importar menos. ¿Sabes a lo que Ya, me ya. refiero? De hecho, tengo recuerdo de verles. Había alguna canción del Dude Ranch, del Ujú. Ah, disco sí, este, sí. que a lo mejor sí me hacía gracia. Vimos esa canción y como que, bueno, a esperar a Lagwagon. De hecho, eran Lagwagon, Pulley y Blink 182. Y el concierto de Pulley estábamos dentrísimo. A mí me encantaban Pulley y me Ujú, encantaba luego la banda que Ten Foot Pole, que eran como que compartían miembros y demás. Lagwagon ya empezaban como a importarme menos, ujú. y lo de Blink 182 es que me parecían unos payasos Ya. que yo no daba crédito. Y luego fíjate, ¿no? Como, o sea, que han sido los que de todos esos grupos, los que, bueno, con Green Day y demás, los Ujú. que los que más arriba han llegado. Tal cual. Em,
has dicho una cosa que es, em, lo quiero, o sea, casi por alusiones, lo del valor que le damos a lo físico. Nosotros no es que, o yo en concreto no es que le dé, y te hablo delante de una pared forrada de discos, no es que le dé más valor a lo físico, es que era lo único que había. Ya. Entonces, yo recuerdo de que todo el dinero del que disponía, yo lo gastaba en Madrid Rock, Ujú. en CDs, en singles, y a veces, o sea, me acuerdo unas navidades, yo debía tener 13 o 14 años, vinieron mis primos a casa a cenar y yo les enseñé, o sea, yo lo que más quería era enseñarles mi colección de discos y a lo mejor tenía 25 discos, pero Sí, sí. era mi tesoro, porque Ujú. era lo que yo había atesorado. Y mi primo trajo sus cintas vírgenes para que durante esas navidades yo grabara todo lo que, o sea, todo lo que le dio tiempo, que además había que grabarlo a tiempo real. Quiero decir, ponías el disco y te lo tenías que escuchar, Tal cual, sí, sí. claro, para poder grabar la cinta. Cuando yo estaba en la universidad y yo empecé la universidad en el 96, para que Vale. te das una idea. En la universidad solo había 2 ordenadores con internet, con conexión a internet. 2, no 3, 2. Y había que apuntarse en una lista, como en un tablón. Solo podías tener 1 hora de internet al día en una facultad de miles de estudiantes. Ujú, Imagínate cómo era que éramos de los pocos españoles que se apuntaban. Nuestra facultad de Ciencias Políticas tenía un convenio con UCLA, con UCLA de ujú. Los Ángeles, y eran todos los estudiantes americanos apuntados a la hora de Internet y luego algún español por ahí, ¿no? O sea, Sí, y sí. recuerdo que lo primero que vi en Internet en mi vida, o sea, el primer recuerdo que tengo fue descargarme una foto de Deftones, de la banda Deftones, y tardó literalmente 45 minutos. O sea, yo tenía Hostia. 1 hora y yo diciendo, ya verás cómo no me va a dar tiempo a ver cómo son estos tíos, porque yo no sabía cómo eran Deftones. Sí, sí, Yo sí, tenía el sí. disco de Adrenaline que no venían fotos de la banda. Qué fuerte. Entonces, claro, yo no sabía cómo eran Deftones y la foto que me descargué era una mierda pinchada en un palo, pero había por ahí un skate, un pibe con unos pantalones enormes. Dije, ok, ya está, me gusta, esto me gusta. Claro, era un tiempo muy inocente que ojalá hubiera sido diferente. Quiero decir que es que el acceso que tenéis vuestra generación y el que habéis tenido como para saltaros todos esos pasos y conformar de una manera mucho más rápida vuestra personalidad musical y vuestros gustos es un regalo, ¿entiendes? O sea, Sí, sí. a tu padre le costaría años saber que le gustaba X bandas Ujú, hasta tal que no cual. tuviera acceso a eso. Em, Me decías que en Salamanca no había conciertos. Yo recuerdo una época que tocaron Radiohead y PJ Harvey y demás en Salamanca. Yo no Pues sé si ahora que lo mencionas, me parece que sí, lo que pasa es que a mí eso se me escapa un poco, ¿sabes? por edad. Por edad, sí, Mm, sí. claro. Entonces ya estábamos en el momento en el que tus padres, que la verdad me parece increíble porque mis padres siempre estuvieron en contra de lo que yo escuchaba, no entiendo por qué, pero claro, también eran otras edades. Ya te llevaban a Madrid y tenías tú como tu grupo de amigas, tu grupo o sea, tu grupo de amigas y amigos o solo amigas, porque esto me parece curioso. ¿Erais un grupo mixto de gente que le gustaba mucho la música tanto como a ti o no había tanta gente que le gustaba la música tanto como a ti? Éramos básicamente yo y otra chica, ¿eh? O sea, no era para nada la norma y no era para nada algo como que se viera cool entre los demás de la clase, por así decírtelo, ¿sabes? Sí, sí. Ujú. ¿Y qué recuerdo tienes de eso? ¿Como de soledad o de no entender? O sea, ¿cómo era ese conflicto un poco adolescente de decir, bueno, esto es lo que me gusta? Entiendo como que te veían como un poco chico en ese sentido. Sí, y sobre todo un poco friki, ¿sabes? Bueno, supongo que cuando eres adolescente todo lo que sea salirte de la norma o despuntar en algún sentido, ya como que se te tacha un poco de friki, aunque sea, ya ves tú, tampoco es que te guste, no sé, rock satánico, son grupos como súper normales, ¿sabes? Ujú, Pero sí, sí, era como algo súper minoritario. ujú. ¿Y qué gustaba, o sea, qué rollo musical había en tu clase normalmente? ¿Qué se escuchaba? Es que ni me acuerdo, pues lo que estuviese de moda en España en ese año, ¿sabes? No sé, la gasolina de Daddy Yankee, es que no lo sé. Sí, sí. Ajá. Esta amiga, ¿sigues teniendo relación con esta amiga? Ya no, fíjate, hace muchos años que no hablo con ella. Ajá.
y fuisteis a más bolos, o sea, o sea, ¿cómo hicisteis equipo? ¿Escuchando y yendo a conciertos o también, por ejemplo, comprabais revistas o leíais, qué leíais? ¿Cómo os informabais de las cosas que os gustaban? Era simplemente compartiendo gustos y diciendo, pues mira, he descubierto esta banda, descárgate el disco, tal, luego comentábamos, era algo como súper sencillo, básico, ¿sabes? Ujú. Ujú. ¿A qué edad empezaste a tener redes sociales? Ostras, pues no lo sé. Yo empecé a usar redes sociales con Twenty, no sé si te acuerdas, Sí, sí. un poco a la par que Facebook. Pues no lo sé, a lo mejor tendría 13 años, algo así. Ujú. ¿Y cómo afectó ese comienzo de las redes sociales en tu vida o cómo afectó em, en tu pasión por la música? Porque entiendo que ahí pues empezarías a compartir más cosas con más gente a la que no conocías, incluso tener acceso a grupos que te gustaban. Claro, mira, en los inicios de mi uso con las redes sociales, diría que solamente me servía para conocer música, Last.fm, que era como que ahí te Sí, sí. salían los grupos que conocía otra gente. ¿Tenías perfil en Last.fm? Sí, sí, sí que tenía. Y molaba porque podías ver, bueno, ya te estoy hablando de unos años más adelante, pero podías ver qué grupos iban a tocar, dónde iban a tocar, como que a mí me parecía la leche. Sin embargo, en Facebook y en Twenty y tal, como que para mí no tenía mucha relación con la música, era como más para ver qué ha hecho de fiesta tu amigo la noche anterior, como tonterías de esas. Bueno, como ahora, casi. Sí, básicamente. Pero bueno, ahora para las bandas las redes sociales son súper importantes Sí, sí. para conectar con su fanbase y todo, pero eso. Luego Facebook también, unos años más adelante, era muy guay por lo de los eventos, Ujú, que, que tenías ahí toda la info, tenías el link para los tickets, como que molaba mucho. Sobre todo, más como en el underground, en la época esta que te hablo de Salamanca, como que el catálogo de conciertos, la programación de conciertos estaba toda en Facebook, era como súper guay para enterarte bien de toda la info, quién iba a ir, si iba a ir tu colega, si no iba a ir tu colega, era como guay. ujú. Y luego MySpace, claro. Nunca utilicé MySpace. Mm, No sé por qué, si porque mi entorno nunca llegó a ser de MySpace, si porque no coincidí mucho con la red, no sé. ujú. Em, ¿Tienes algún recuerdo, alguna locura que hayas hecho de joven por la música? Ostras, ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona súper tranquila y súper conservadora en ese sentido, ¿sabes? Soy un poco cagadilla. Em, yo creo que no, ¿eh? No, no. No, no se me viene nada a la cabeza. Y conciertos no solo en Salamanca, sino en ciudades de alrededor, ¿ibais o solo os limitabais a Salamanca y cuando vuestros padres os llevaban a Madrid o algún evento así tocho? Pues mira, me acuerdo que esto parece un poco como hablar de un microclima Ujú. castellano-leonés, Es pero exactamente lo que quiero escuchar. vale, vale, pues a veces, ya un poco más adelante, con otra amiga que conocí cuando empecé la carrera, íbamos a Zamora, que está Ujú, como a 3 cuartos de hora de Salamanca, porque allí también había una pequeñita escena como de punk rock, había unos chavales que montaban conciertos como en su local, entonces a veces hacíamos así como ese puente aéreo, no, terrestre, ujú, entre Salamanca y Zamora, y estaba guay. Y era como un universo súper reducido, ¿sabes? Pero que al final estaba bien porque es lo que tienes a mano. ujú. Y lecturas, porque yo, por ejemplo, mi experiencia es que, claro, al ser todo mucho más reducido que la era pre-internet, claro, todo eran fanzines, revistas que de repente, pues eso, había revistas sobre todo en España había muchas revistas de heavy que de repente empezaron a meter 2 o 3 páginas de música alternativa, ¿no? Y en música alternativa metían desde Tool hasta eso, hasta Faith No More, hasta Nirvana, y entonces eso era lo que es eso y, bueno, tú no lo conocerás, pero había un suplemento todos los viernes en El País, cuando El País era masivo, masivo, Ujú. que se llama El País de las Tentaciones, y ahí de repente, pues eso aparece, te podían aparecer en portada, pues desde Rema, Cranberries,
y otra semana Rosario Flores. Quiero decir que tampoco Ujú, es que fueran únicamente al rollo americano, pero sí que esas, o sea, se celebraba mucho encontrar como esos resquicios de lo que nos ujú. gustaba en revistas que no eran de ese estilo. ¿Tú leías algo? O sea, incluso en web, quiero decir, ya no me refiero a fanzines, que entiendo que no, que físicos probablemente no. Poco, poco. Claro, pero ¿recuerdas cuáles eran tus fuentes de información? Pues recuerdo, sobre todo, yo me enteraba de muchas cosas por YouTube, que parece una tontería, pero por la sección de comentarios y tal, como que parece que hay mucha información ahí de repente. Y a nivel de prensa online, no recuerdo leer nada. No te creas, ¿eh? Era como más por eso, o por Last.fm, o por lo que te enterases por Facebook, o por los propios comentarios de YouTube, sí, sí. Ujú. ¿A qué edad formaste tu primer grupo? Pues mira, lo formé cuando tenía 19 para 20. Ujú. Ujú. Ostras, o sea, eso es, en realidad no es hace mucho. Bueno, hace 10 años, sí, ahora tengo 30. Em, que, ¿Solo tocasteis en el área de Salamanca o llegasteis a girar por fuera? Tocamos un montón en Salamanca, como que cada vez que venía un grupo de fuera éramos los teloneros, como que tocábamos casi todas las semanas. Y luego, nada, salimos un momentito a tocar un día a Madrid, un día a Zamora y se acabó. Y ya se Ujú, quedó ahí la banda, sí, sí. ujú. Y luego, ¿Jauners lo formaste en Madrid? No, no, Yaunes lo formé también en Salamanca, en el Ujú. 13 Monos. Lo que pasa es que fue justo el último año que yo estuve viviendo allí y ya lo retomé como mi proyecto personal y bueno, de hecho me fui a vivir a Alemania. Em, ¿Dónde? pues estuve primero un año en Leipzig y otro en Bremen. Vaya, he estado Ujú. este sábado en Bremen. Ah, sí, sí, me gusta mucho, Sí, la verdad. sí, Estuve un año allí. qué guay, qué guay. Ujú. Ostras, claro, pues fíjate, Bremen me recordó un poco a Salamanca. Pues sí, porque es como todos estos edificios súper antiguos, súper bonitos, centro pequeño, ciudad más o menos asequible a nivel de Mm, tamaño, sí, 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 y que se peta el fin de semana y luego durante la semana ya se queda como mucho más tranquila. tal cual. Sí, 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 pues, me gustó mucho. Estuve ahí con mis hijas y unos amigos. Em, Jauners entonces se forman en Salamanca. Entiendo que la gente con la que lo formas no te acompañó a Madrid, o sea, en Madrid como que volviste a reconfigurar la banda y Claro. ahí es donde empieza un poco la segunda vida, ¿no? Ujú, de Elena. ujú, Em, ¿Reconoces en el estado actual de las cosas, en la escena actual, reconoces herencias de todo lo que viviste, por ejemplo, en el 13 Monos o todas las redes que se tejen em, a ese nivel de visibilidad y sobre todo también de entendimiento de casi ideológico, ¿no? De ujú. decir, bueno, esto es lo que de aquí venimos, el punk tiene mucho de eso, el punk rock, o sea, ya no me refiero a Billy Talent, que probablemente no, pero todos los grupos Sí, más sí, te entiendo. pequeños, bueno, Rise Against es un grupo grande y todavía tiene mucho de esa ética, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, entiendes la pregunta, ¿no? ¿Reconoces ahora mismo esa herencia y en qué lo reconoces? Totalmente, ¿eh? Yo estoy como súper agradecida de haber podido crecer musicalmente en un entorno así, porque te ayuda, bueno, no es que te ayuda, es que por fuerza entiendes muchas cosas no solo de la música, sino de las relaciones entre personas, de compañerismo, y de tomarte la música como en mi opinión hay que tomársela, que es como, bueno, pues como una forma de arte, como una forma de respetar a los demás. Y noto mucho, pues con compañeros ahora de la música que vienen de otros sitios, que ninguna procedencia es mejor, ni ninguna es mejor, ni ninguna es peor, perdona. Em,
pero se nota que las filosofías y los objetivos de cada uno son muy diferentes. Entonces, no sé, yo creo que me ayuda mucho a estar con los pies sobre la tierra, a saber lo que quiero y sobre todo a valorar lo que consigo. Ujú. ¿Me puedes Ujú. poner un ejemplo de esto que acabas de decir? Un ejemplo concreto, no hace falta dar nombres. Vale, vale. Pues por ejemplo, yo qué sé, de repente llega el verano y tocas en 6 festivales, los más tochos que hay en España, pues a lo mejor porque claro, tocar en festivales tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y malísimas, ¿sabes? Pues a lo mejor te tienes que centrar en las cosas buenas y decir, joder, ¿cuántos grupos hay que quisieran estar haciendo esto, ¿sabes? Entonces, está guay y también por otro lado te da para valorar a lo que estás renunciando o a los intereses que estás beneficiando. Es que es como que te hace abrir la mente mucho más, yo creo. Ujú. Bueno, es una cuestión de actitud, ¿no? Que creo que es una Hmm. palabra que todavía no hemos utilizado en esta conversación. Y entiendo, porque yo también lo he vivido, que hay diferentes actitudes a la hora de encarar casi el mismo hecho, ¿no? Que al final es tocar en directo o tener un grupo y tratar de sacarlo adelante. ¿Tú has sufrido como mujer y como mujer joven, además, porque creo que sí que en esta escena en la que tú empiezas a estar, porque ya has salido del punk rock, del 13 monos y ahora estás en otro lugar, ¿has notado ese paternalismo que yo creo que está súper presente casi en todos los niveles de la escena actualmente? Pues mira, yo creo que cuando empecé a tocar, la verdad es que gracias a tocar en un clima como tan inclusivo y tan dentro del hardcore y tal, yo nunca noté ningún paternalismo ni ningún tipo de diferenciación por ser chica, por ser chico, da igual. Eh, Ahora, claro que sí, es que creo que en cualquier industria existe eso, que por ser chica no sé, a veces dan por supuesto que vas a hacer lo peor o que vas a sufrir más o que vas a tal, pues sí, sí, sí que lo he notado. ¿Te has tenido que, ha habido alguna situación, sobre todo al principio, entiendo, ¿no? Porque ahora ya, bueno, Jauners ya tiene un nombre, más o menos bueno, los que consumimos este tipo de música, más nos hacemos una idea, pero entiendo que hace 5 6 7 años te tendrías que ver en situaciones un poco conflictivas, ¿no? Bueno, conflictivas hasta cierto punto. Conflictivas no me refiero, perdona, no me refiero de conflictivas físicamente, sino un poco como de decir, bueno, ¿dónde estoy yendo? ¿Qué coño es esto? ¿Y por qué tengo yo que pasar por estas cosas? Sí, sí, a ver, a veces pues te llevas comentarios como súper raros, en plan, hostia, no esperaba que tocases tan bien. O... Es que, mira, por ejemplo, este fin de semana hemos tocado en un festival en Galicia, súper guay, y una persona ajena al festival, que el festival es increíble, una persona ajena al festival le ha dicho a Teresa, la chica que toca la batería conmigo, en plan, después del concierto, Dios, no me imaginaba que tocases así, no sé qué. Y es en plan, ¿por qué coño no te lo imaginaba, sabes? Son comentarios rarísimos. ¿Tú eso se lo dirías a otra persona, a un chico? No, es que es raro. Y entiendo que ¿Tú estabas cuando ocurrió eso? No, me lo contó cinco Ah, minutos después. eh, enti- o sea, entiendo que entre gente de vuestra edad ya todo empieza a estar más normalizado. O por lo menos lo quiero pensar. Quiero pensar que esos comentarios vienen pues de gente de mi generación, ¿no? Gente acostumbrada a ver tíos No te encima del creas, escenario. ¿eh? No, No joder, te pues creas. háblame de eso. ¿Sabes qué pasa? Que parece que, desde mi opinión, que está en boca de todos que ya todo es súper igualitario, que aquí no se discrimina a nadie, y se da por supuesto que entre los jóvenes ya es la norma, que todo el mundo piensa igual y tal. Y es que a veces no es así, o sea, yo creo que todo el mundo tenemos que hacer el ejercicio de mejorar y de ser conscientes si realmente estamos aplicando esa ideología o no, porque yo creo que hay gente que ya da por supuesto que sí, que es muy liberal y muy igualitario y muy todo, pero luego en las cosas que dices, en la manera en la que te expresas o las cosas que haces, no lo estás demostrando, ¿sabes? Ujú, Entonces es un poco complicado. ujú.
volvamos otra vez un poco atrás, ¿vale? Em, Además de tu entorno familiar, es decir, unos padres totalmente a favor de obra para que Elena pues, pudiera desarrollar su interés y luego su talento musical, había em, otra estructura o había una estructura en Salamanca de educación musical en los colegios o a nivel de escuelas municipales o a nivel de administración pública, no sé, locales gratuitos para ensayar, Casa de la Juventud, este tipo de cosas que se pudiera aprovechar por la juventud de tu época para desarrollar cualquier talento. Ya no me refiero casi al musical, pero entiendo que es lo que más controlas tú. Desde mi experiencia y por la noción que yo tenía de lo que estaba pasando, más allá de lo básico no había nada. Había, pues, sí, había escuela de música, había conservatorio, había locales de ensayo, pero de toda la vida tú los pagabas y ya está. Entonces, más allá de lo que te puedas imaginar, lo básico, no. Yo desde lo que viví, no. Ujú. Y entiendo que eso no ha cambiado. No sé si estás como muy actualizada de Salamanca. Ya sí que es verdad que estoy un poco desconectada, pero sé que los locales a los que yo iba cerraron. Me parece que ahora hay otros en otro sitio, pero bueno, creo que no sigue habiendo como muchísimas opciones. Es como, bueno, las hay, Todo, pero es todo limitado. privado. Yo creo que sí. Es que espero no estar equivocándome y que ahora de repente haya como una cosa súper guay montada, pero creo que no, creo que no. Igual lo sabrías, aunque estuvieras desconectada de Salamanca. Seguro que mi padre me lo habría contado. Sí, sí. Claro. Tienes, o sea, no sé cuáles son un poco no sé si tienes un plan, una hoja de ruta de, bueno, yo con 40 años quiero ya estar aquí o quiero estar haciendo esto o demás. Pero ¿tú crees que puede haber en algún momento en tu vida en el que tú trates de devolver a la música más allá de creando canciones y grabando discos, eh, las posibilidades y sobre todo un poco el andamiaje emocional y ético y filosófico que te ha aportado a ti? Pues yo espero, intento siempre compartir mi punto de vista con la gente que veo que está empezando ahora, ¿sabes? Ujú. Em, lo que pasa es que creo que ahora ha cambiado tanto la manera de comenzar a hacer música y de sumergirse en este mundo, igual que a lo mejor de tu generación a la mía cambió mucho, de la mía a alguien que ahora tenga 17 años, es que también ha cambiado muchísimo. Entonces me resulta un poco difícil saber cómo podría yo aportar a alguien que esté empezando ahora. Pero bueno, supongo que pues a lo mejor pues eso, es hablando con la gente cuando te la encuentras, no sé, compartiendo vivencias, así está bien. Ujú. Entre tu público hay gente muy joven. Pues la verdad es que sí. Me gusta mucho que hay. Que la diferencia de edad es como muy grande. Hay como personas más. Pues entre 40 50 años que vivieron así como más intensamente el indie de los 90. Bueno, está Fernando Porres y luego todos los demás, Está ¿no? Fernando Borres que se compra cada edición de cada disco que sale y me lo trae para que se lo firme. Y luego hay chavales que están en bachillerato, ¿sabes? Entonces eso para mí es un logro, estoy súper orgullosa de eso. Ujú. Ujú. Y entiendo que en algún punto, sin que se te vaya la cabeza, tienes cierta responsabilidad como ejemplo. Supongo que sí. A ver, yo intento hacerlo lo mejor que puedo, ¿sabes? Sí, sí. Claro, voy a más. Ya no solo como, bueno, un referente musical, sino también por ser mujer, Ujú. porque eso entiendo también que sigue siendo muy poderoso. Ahora sois tres, ¿no? Lo último que sé, dos chicas y un chico al bajo. Sí, en directo vamos tres, sí, sí. Eso es. Pero claro, ver a dos chicas en posiciones en el grupo tan determinantes, o sea, cantante, guitarrista y batería, y además Ujú. la batería delante y como muy presente, entiendo que eso también genera cierto impacto en el público más joven, ¿no? Yo creo que sí.
Y básicamente a nivel como de statement, tú no tienes por qué decir nada, pero ya lo estás mostrando, ya... Sí, sí. Y de hecho, muchas veces que me flipa cuando esto pasa, vienen niñas pequeñas a los conciertos con sus padres y tal, que son fans de la música, y ya solo por eso como que me gusta, en plan, pues mira, están viendo visualmente una cosa que es una cosa que está ocurriendo y que pueden tomarla como ejemplo si quieren, y si no, pues no, ¿sabes? Pero por lo menos existe, entonces está guay. Claro, no hay mejor statement que ese, ¿eh? Ujú, Generar algo y que la gente lo vea. ujú. Y Sí, que, y sí, no, y que no haya que explicar nada. A ti no te tuvieron que explicar nada, tú descubriste cosas por ti misma. Yo creo que esa es la mejor manera, de descubrir las cosas y luego ya las preguntas te irán surgiendo. Yo lo veo claro, con claro. mis hijas que son pequeñas Ujú. y voy dejando cosas como por ahí para que las encuentren, claro. Yo creo que es la manera y pues que dentro de mí sí que quiero que encuentren en la música como un refugio, ¿no? Pero tampoco se lo voy a imponer, porque Claro, esa es claro. la manera más rápida de que no lo encuentren, o sea, de que salgan huyendo de allí. Tal cual, tal cual. Em, hay, ¿te has sentido alguna vez decepcionada, sobre todo cuando estabas como configurando tus gustos y demás y tu personalidad? ¿Te has sentido alguna vez decepcionada o en peligro en alguna situación dentro de la música? Decepcionada o en peligro. No, bueno, a lo mejor volviendo un poco al tema de antes, cuando mencionabas pues el tema de si me he sentido discriminada por ser chica o algo. Una cosa que me pone como muy nerviosa es como la gente que, bueno, los chicos o los hombres que vienen como a ligarte súper descaradamente, eso me pone súper de los nervios, porque es como que tomarse unas licencias desmesuradas solamente porque te han visto tocar y se piensan que son tus mejores amigos y ni les conoces, ¿sabes? Entonces, eso, por ejemplo, no sé si te referías a algo remotamente cercano a esto, ¿eh? Pero, pero esto es algo que me pone muy nerviosa, en plan, tomarse licencias que no te tomarías con otra persona, solo Ujú, por el hecho de ser chica, sí, sí. mm. ¿Crees que en ese sentido el, el contexto en el que se producen normalmente los conciertos de punk, de rock, de hardcore, que es por la noche o muy por la noche, Ujú, donde hay consumo de alcohol, consumo de ujú. drogas y demás, ¿crees que ese contexto favorece a que mujeres como tú tengan que estar lidiando con cosas que no deberían estar lidiando? 100%, ¿eh? Es, es una pena porque todo el mundo debería sentirse tranquila y segura también en un contexto en el que tú al final estás haciendo música pero estás trabajando, ¿sabes? Em, entonces, bueno, es que cuando hay alcohol de por medio y cuando se mezclan varios factores, pues puede ser complicado, sí, sí. Ujú. Em, ¿Has, en ese sentido, has tenido que poner muchos límites? Pero entiendo que como Elena Jauners ya tienes cierta autoridad, Ujú, porque sí que subirte a un escenario, tocar, editar discos, configura una personalidad que puede ser acertada o no, pero la gente ya te va como con un poco más de respeto. Pero entiendo que antes, cuando eras solo una chavala súper joven yendo a conciertos de gente más mayor, porque entiendo que tú eras de las más jóvenes de los conciertos a los que ibas, ujú. y luego empezando el grupo, has tenido que como que, hey, de poner los límites y ponerte seria y tener que recurrir amigas en algún momento. Pues sí, la verdad es que nunca en ningún caso extremo ni como que digas hostia, pero sí, sí. Y a día de hoy, por mucho que lo que acabas de decir, que al final, pues, como Elena Jauners y como figura y tal, hay personas que de otra manera no se cortarían y ahora se cortan, sigue pasando, ¿sabes? Pero bueno, por suerte nunca a un nivel como super heavy, pero bueno, ya está. Mm, ya. ¿Qué es lo que
Dos preguntas. La primera es, ¿tú te arrepientes de algo, de lo que hayas hecho o no hecho en la música? ¿Algún momento que digas, joder, esto, mierda, me va a acompañar toda la vida porque aquí la cagué y esto podía haber cambiado un poco las cosas? Tengo la suerte de decir que no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado con la música, porque además yo soy una persona que sufre mucho a la hora de tomar decisiones, le doy mil vueltas a las cosas, entonces cuando por fin tomo una decisión es a muerte con eso, ¿sabes? Y tampoco creo mucho en los segundos caminos, los hipotéticos caminos paralelos que haya podido haber. Entonces estoy satisfecha con el lugar en el que estoy porque creo que he conseguido cosas súper guays. Y ya está. Es que no me arrepiento de no haber fichado con este, no me arrepiento de haber dicho que no a este concierto. Es que yo creo que hay que cuando confías en ti y en tu criterio, ya está, tienes que ir para adelante. Ujú. ¿Y qué es la cosa que más te gusta de la música, pero no como Elena Jauner, sino como fan de la música desde siempre? ¿Qué es lo que te hace sentir, en plan, joder, estoy en el sitio adecuado? O sea, es- esto es lo que me hace sentir bien, y qué es lo que menos. Pues mira, lo que más me gusta de la música, tanto como artista como consumidora de conciertos o de música, es en el directo cuando durante un concierto se crea esta sinergia entre la banda o el artista y el público, en el que realmente puedes casi como físicamente notar el poder de las canciones, ¿sabes? Eso para mí, bueno, cuando estoy tocando me parece lo más gratificante de todo el proceso gigante que es hacer música, sacar disco, grabar, girar, bli, bli, bla, bla. Eso es para mí lo más guapo que hay, que se genere eso. Y lo que menos me gusta, pues mira, las redes sociales. Es que cada vez las odio más, ¿sabes? Vamos a comentar eso porque creo que estamos en el mismo plano. Sí, sí. Es verdad que sobre todo para grupos como el tuyo, las redes sociales son una herramienta necesaria Sí, si lo que sí. quieres es, eh, ya no te digo avanzar, pero por lo menos mantenerte. Y de hecho, gracias a redes sociales, si no me equivoco, Rivers Cuomo Sí, sí. tiene conocimiento de Jauners y de hecho Ujú. tiene una copia del disco, ¿no? ¿O cómo fue? Bueno, más o menos, porque yo trabajo con un sello en Estados Unidos que se llama Counterintuitive Ujú. y ellos mismos ya contactaron, no sé si, bueno, no, contactaron con él directamente, es verdad, y le mandaron un mail, le pasaron la canción y tal, y ya fue un poco como él se enteró de tal, que luego ha habido cosas como en Twitter, en Instagram y tal, pero, pero sí, sí, gracias a las redes sociales, pues es que pasan estas cosas, es que es una relación de amor-odio. Claro. ¿Qué es lo que te hace pensar que? Porque yo sí tengo mi opinión sobre las redes, porque viví tantos años sin redes sociales que cuando he visto en qué se ha convertido todo esto, creo que es un mal uso absoluto de algo que puede ser muy positivo. Pero para ti, ¿qué es lo peor de las redes sociales? Pues para mí lo peor es que de repente han llegado a formar una parte mm, indispensable de la música e intrínseca a un grupo de música. O sea, ya no es como un accesorio como antes, porque si te lo tomas como un accesorio y como una cosa de la que puedes prescindir si quieres, lo vas a tener jodido, es que es así, tío. Entonces es una cosa que ya obligatoriamente tienes que hacer, te guste o no, tienes que exponerte muchísimo a nivel de imagen, a nivel de tu vida, porque si no, vas a estar muy a la cola de otros grupos que sí que lo hacen. Entonces, al final, a ti como artista, lo que quieres es que la gente escuche tu disco, que vaya a tus conciertos, y sin eso, es que te estás perdiendo mucho público y te estás perdiendo oportunidades que otros grupos que sí que participan de eso están consiguiendo.
Entonces es un agobio, porque es un curro dificilísimo, que tú al final tienes que publicar cosas y te tiras 3 horas para publicar en todas las redes, para hacer un post que mole, para generar contenido. Es un curro en sí que se nos ha impuesto a los músicos, que lo único que queremos es hacer música, es que me cago en la mar. Ya. Sí, sí. Quizá por eso también las bandas que pueden terciarizan en cuanto pueden hacerlo, Claro. contratan a alguien que les lleve las redes y es en plan, Ujú. haz lo que tengas que hacer, Sí, sí. eh, trata de hacerlo viral y ya está. Ujú. Em, claramente hay una en España, y esto, claro, se nota con gente como tú, por ejemplo. Pues yo he entrevistado a gente más mayor y yo creo que tú eres la persona más joven de momento que he Ajá. entrevistado. Esta tarde voy a entrevistar a Julio Ruiz. O sea, hoy entrevisto a la persona más mayor a la que voy a entrevistar y a la más joven de momento. Em, Entiendo, claro, que a pesar de que tú y yo podemos compartir la pasión por la música, por eso es la pasión, o sea, esa unidad de medida es la misma. Claro, tus experiencias son totalmente diferentes a las mías. Ujú. Salvo hemos podido coincidir en contextos como el 13 Monos. O sea, aquí en Madrid pues había otros espacios que no era el 13 Monos, pero entiendo lo que tú podías sentir cuando ibas allí, y era también a ver qué pasa, y como en un sitio donde iba gente que ya conocías y contextos seguros y demás. Pero claro, la gente que va a tus conciertos, que van a bachillerato, ¿qué tienen? Porque en realidad yo creo que no se está renovando ese tejido más alternativo, ¿entiendes? Y Sí, sí. como hay un mundo que, si lo descubres, eh, te va a dar mucho más y de manera mucho más intensa y quizá más real de lo que a ti te gusta. Sí, Porque sí. para esto sirve la escena alternativa, para esto sirve la escena underground, quiero decir, para eh, separar los añadidos, ¿no? Todos los ingredientes que no necesitamos de la música, que sí es lo que nos gusta. Eh, ¿Tú estás notando como artista y también como público que de repente se está mainstreamizando todo al máximo? ¿Sabes qué pasa? Que creo que, al igual que yo cuando empecé tenía un espacio físico, al que acudir, en el que, bueno, en el que formarme un poco en lo que yo al final iba a acabar siendo, eso ahora a lo mejor no existe tanto, no existen esos espacios físicos y está como un espacio digital que es Internet y que es TikTok y que es Instagram, ¿sabes? Entonces yo creo que es ahí donde las nuevas generaciones forman un poco lo que van a llegar a ser. Lo que pasa es que hay tanta sobreinformación o sea, tienes literalmente todo lo que existe a tu mano. Entonces es como, es que no sé, no termino de entenderlo muy bien. ¿Mi pregunta o el No, mundo? no, el mundo, Ah. el mundo ahora mismo. Bueno, yo creo que sí lo entiendes. Lo que pasa que tienes tu opinión. O sea, quiero decir que tú has tenido la suerte de vivir los últimos coletazos del mundo físico. O sea, Sí, 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 porque si no, a lo mejor ahora no tendrías un grupo. Estarías haciendo música en un ordenador y lanzándola por ahí. tal cual. Quiero decir que, o sea, que todo forma parte de una evolución también del sistema económico. O sea, también Ujú. aquí hay muchas lecturas. Quiero decir que no es solo, vaya, qué casualidad, ya no hay sitios para tocar que no te cobren o sea, que no tengas que pagar por tocar, por ejemplo, que en Madrid es un drama. Ya, ya, Y, ya. y, y, y entonces, claro, pero es que eso significa que hay muchos grupos de gente joven que no se pueden permitir tocar en directo, Sí, porque no sí, se lo pueden porque no pueden perder dinero, porque no lo tienen, ni tan siquiera tienen el dinero para perderlo. Antes, bueno, pues era otra movida. Entonces yo ya. creo que todo eso sí que está afectando al tejido artístico también, o sea, y a la forma de hacer música en España. Y Sí. dale, dale, perdona, que no te quiero cortar. Es que justo ahora había pensado una cosa, que es que a lo mejor antes
tenías como menos maneras de consumir un grupo o de consumir la música de un grupo, que era o comprando el disco y escuchándolo o yendo al concierto. Ahora a lo mejor, aunque no vayas al concierto y aunque no te compres el disco, vas a escuchar el disco igual y vas a consumir el grupo de otras maneras. Claro. Vas a verte sus TikToks, vas a verte sus vídeos, vas a ver su directo de Instagram, vas a ver sus fotos. Entonces, como que se ha diversificado un poco más todo lo que el artista ofrece y a lo mejor el concierto ha perdido en ciertos artistas y en ciertos géneros valor. ¿Sabes a lo que me refiero? Ujú. Porque ya es que yo, por ejemplo, no sé si lo sabías, pero voy de batería en directo con un chico de Barcelona que se llama Roju. No, no lo sabía. Pues sí, voy de banda con él, llevamos un año girando, una gira súper larga, y el público de él, él tiene ahora 20 años, su público es gente adolescente, gente de 16, 17, 18 años, que es un claro ejemplo de esto, ¿sabes? Entonces, las dinámicas de consumo de la música y del, por entrecomillarlo, el producto que es el artista, es que han variado mucho, porque al final puedes consumir un montón de cosas que no es solo el concierto. Claro, antes, perdona, en esa ecuación me gustaría añadir también que antes lo consumías en disco, en concierto o en los medios que Ujú. sacaran alguna noticia o alguna entrevista de ese grupo, porque es que solo había esas tres posibilidades. Ahora lo que pasa es que claramente los medios musicales han pasado, o sea, un artista puede desarrollar una carrera sin aparecer nunca, jamás, durante toda su carrera en ningún medio, Sí, 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 en sí. ningún medio de comunicación. Em, pero es que eso es un, o sea, quiero decir que ahí hay, otra vez, hay muchas lecturas de cómo ha evolucionado toda esta industria y todo este negocio y por qué al final es tan importante que artistas lleven sus propias redes sociales porque es su manera de comunicarse, su manera de el tomar el pulso a los fans y demás. Yo recuerdo cuando Nick Cave entró en MySpace, a muchos fans nos voló la cabeza, en plan, pero que es él el que está contestando. O sea, él es. Ya. O sea, claro, le tenía. Antes, por eso existían como esa figura del grupo o el artista todopoderoso Dios al que nadie tenía acceso. Entonces, Ujú. cuando de repente empezaron a bajar a la tierra todos esos semidioses que la industria de los 80 y 90 se había esforzado mucho en crear, imagínate que Kurt Cobain empezase a tuitear, ¿entiendes? Si siguiera vivo. Sí, Pues sí, sí. el primer tuit la gente no lo iba a creer. Y esto ocurrió con Nick Cave con el MySpace de Grinderman, que empezó a responder personalmente a los fans. Y ahí hubo una quiebra, sobre todo a algunos de nosotros, claramente dijimos, hostia, espera, que esto que parecía una broma, esto es demasiado importante. O sea, Sí, sí. si esto es una tendencia, esto es demasiado importante. Y de hecho, mira, se ha pasado al otro lado, ¿no? Que es que ya, pues eso, al final un artista en realidad es más un portavoz de su movida, que es como el director de ventas, Sí, ¿no? sí. Un director comercial, y luego también hace música. Sí, Pero sí, sí, sí. es la mitad y, vamos, y no me equivocaría si dijera que más de la mitad de la vida de la gente que se dedica a todo esto es estar en el mundo digital, lo que tú has dicho, dando contenido, contestando, vendiendo su imagen y reforzándola y demás. Mi pregunta es, ¿hacia dónde crees que se dirige todo esto? Si es que tienes alguna idea. Es que me parece todo muy cambiante. Em, bueno, yo creo que todo va a ir en la dirección que va a ir, que es en que, vamos, que lo digital se va a sobreponer a lo físico, a pesar de que a mí me gusta lo físico, me parece como muy romántico el hecho de comprar los discos, pero es que al final la tendencia yo creo que va en ese camino y que todo cambia en cuestión de meses y es que hoy será TikTok, mañana será otra cosa, no lo sé. Yo creo la música en directo siempre va a tener su lugar
porque, bueno, lo que hemos hablado antes, es una cosa insustituible, intrínseca a la música, que es un concierto. Es que eso no te lo quita nadie. Te podrán quitar el disco en vinilo porque no sale económico fabricar por los recursos y lo escucharás en el iPhone, vale. Pero un concierto eso no va a desaparecer. Lo que sí que es verdad es que yo creo que lo digital que va a predominar. Ujú. Yo no sé si te has quedado con algo así que hayas recordado que no has dicho o algo más por añadir, pero por mi parte, jo, me ha gustado mucho este recorrido Qué guay. así por la vida emocional musical de Elena. Y no sé, ojalá veros pronto por aquí o cuando yo vaya a Madrid y yo que sé que muchísima suerte y que mil gracias por esto. Pues muchas gracias, Pepo, ha estado muy interesante. ¿Ah, sí? Bueno, te agradezco. Te agradezco que lo pienses así.